Decimocuarta merienda cena con Ad Absurdum. Ese trinomio que, vamos, que ni la Santísima Trinidad. Compuesto por Isaac, que lo tenemos por aquí abajo. Hola, ¿qué tal? David, que está por aquí. Hola, tengo Y. silenciado el micrófono porque mis vecinos no sé si se oye, pero tienen una pelea ahora mismo en el cuarto de baño y se los va a oír más que a mí. Entonces, Bueno, conforme yo no hable, cierro el micrófono. vale, vale. Perfecto. Espero que estén discutiendo sobre qué constitución del siglo XIX es mejor. Hombre, es que esa No parece discusión ese tipo de hay gente. que tenerla hoy. Y yo mismo, el otro día comentaban por ahí, el Ale el capo de los chinos. Nosotros somos la trinidad del absurdo histórico. Y hoy nos acompaña un invitado muy especial que hemos comentado más de una vez, que ha estado presente en las meriendas cenas y que se merecía un espacio para defender a capa y espada su terreno, su terruño. Tenemos con nosotros a Daniela Quillue. Hola, buenos Buenas días. tardes. O buenas tardes o buenas noches, que también hay gente que verá esto por la noche. Y vamos a hablar del siglo XIX. Eso ya que quede claro. Entramos de Vaya, primera. hombre. Vamos a hablar del XIX. No había más remedio. En algún momento, igual que en algún momento hablaremos de Egipto para mal, hoy hay que hablar del siglo XIX para bien también, ¿eh? Ojo, ojo. No vamos a ser solo malos, no vamos a ser solo malos. Y nada, antes de entrar en la. Porque vamos a entrar prácticamente ya. Dar como siempre muchas gracias a todos esos suscriptores que nos ayudan. Por cierto, hay, aparte de que he aprendido a meter esa música inicial, hay una novedad. Cuando tengamos nuevos suscriptores se verá. Y bueno, pues no la voy a revelar todavía porque yo qué sé. Si en algún momento tenemos un suscriptor a lo largo de hoy o el siguiente día, lo veremos. Y nada, con eso y con un bizcocho, pues vamos a. Bizcocho decimonónico. Vamos a empezar lo de hoy. Venimos en son de paz, Daniel. No te preocupes por eso. Seguro que no es una trampa. No es una trampa, no es una trampa, que ya hemos visto que estaba revolucionada por Twitter, pero no te preocupes. Y bueno, antes de empezar, David va a presentarnos un poco quién es Daniel. Si mis vecinos me dejan. Si tus vecinos te dejan. Bueno, yo ya te advierto que si vemos que se puede, esto se puede convertir en un roast del siglo XIX. Así que, según cómo te defiendes. Bueno, Daniel Aquillué, seguro que mucha gente lo conoce, pero mucha gente no lo conocerá. Licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza, máster en Historia Contemporánea y doctor en Historia. De hecho, voy a leer, pues siempre tengo que leer los títulos de las tesis. El liberalismo en la encrucijada entre la revolución y la respetabilidad. 1833-1843. Ahí Esa está. es su tesis doctoral. Como historiador, también tiene otras publicaciones, de hecho lo estábamos comentando antes de empezar. Bailé en 1823-1873. Y además de todos los artículos que ha tenido que hacer, obviamente, como investigador y demás, lleva el blog La Mirada Histórica 2.0, en el que publica poco, hay que decirlo. Cuando me da la venada. Y ya veis que publico de todo, bueno, de casi todo. Menos antigua, que no me atrevo mucho. De medieval para adelante. Muy bien. Además, en ese blog publicaste el manifiesto en defensa de la historia honesta, que firmamos los aquí presentes, y además eres la persona que está detrás del perfil de Espartero 2.0. Esa Correcto. persona. Y además te dedicas a la recreación histórica, que es un tema que ya tocaremos después. De momento lo vamos a dejar ahí. Y luego, aparte de la historia, también tienes tu... Aparte del siglo XIX, también tienes otros defectos, y es que eres concejal. Y es una divertida historia porque me metí en este fregado también. O sea, Eso ya si Adelante, quieres ¿eh? contarlo, ¿eh? Tú adelante, te tienes por- el terreno libre. Concejal de un pues, pueblo pequeño, que eso además tiene sus que migas. en Aragón es metrópoli, ¿eh? 2600 habitantes. Ah, bueno, En Aragón esto es metrópoli. Que conste. Hablamos de Villamayor de Gállego, por si la gente no lo sabe. Y que además tuvimos nuestro particular proceso de independencia. También está para una larga historia. No, en realidad me metí, la anécdota es por unos azulejos del siglo XIX. ¿Cómo? Ojo, lo típico, como mucha esto sí que gente. no me lo esperaba. He Sí, visto, sí, por es una cierto, que historia. últimamente hablas de azulejos en Twitter. No sé si tendrá que ver con eso. O Eh, de cerámica, perdón. no, eso es por un amigo que hace cerámica histórica. Ah, vale, Así que perdón. voy a... Perdón. Entonces continúa.
Bueno, en Aragón tenemos tradición cerámica de Moel, que es un pueblo de al lado de Zaragoza. Y nada, los azulejos de mi pueblo también son de cerámica y los querían cambiar. Y yo dije, pero si son historia. Y el patrimonio está muy mal ya, que tenemos bastante. Y me metí a defender el patrimonio. Los azulejos fueron la excusa y el patrimonio en general el objetivo. Y ahí estamos. Con 2.600 habitantes no habréis tenido franja horaria. No, Ni no, confinamiento. se puede salir. Vale, pero hay una cosa que quiero que me explique antes de meternos con el tema histórico. ¿Por qué la gente de Villamayor la gente llaman salsero? Es una gran pregunta. Viene de comienzos del siglo XX. Uy, casi, ¿Por al qué? palo. Perdón. ¿Por qué? Exactamente no lo sé. Así os lo digo. Es curioso, salsero. Puede que indique algo del carácter del pueblo. Es un pueblo normal de Aragón. No especialmente salsero. No hay gran salseo por allí, no hay mucha cumbia. No sé si David tiene alguna pregunta más antes de empezar. No, tengo más relacionadas con su biografía, pero más adelante. Vale, antes de ponernos con temas históricos puramente, siempre todo invitado que pasa por aquí nos hace una recomendación. Una recomendación de una película, de un libro, de un ensayo, de lo que sea. Plumas de Simon pregunta sobre la taza, que no es una taza aleatoria, pone ahí las Tramacastiel, Teruel, que es el pueblo de una amiga que tiene 31 habitantes de Teruel. Existe. Puedes hacer un poco de patria también. 31 habitantes, madre mía. Bueno, ahí está. ¿Y esa recomendación cuál sería? ¿Perdón? Que nos haga una recomendación de algún tipo, cultural, una película, una pues, canción. 2 series que me he visto esta cuarentena. A ver. La primera está en Netflix, es El Príncipe Dragón. No sé si alguien la conoce. No. A mí me la recomendaron y es muy mágica, es tipo anime para entendernos. Ajá. Pero me gusta además porque es de fantasía, obviamente, con esa estética medievalizante. Pero además me gusta mucho, además que tiene unos personajes muy mágicos y muy adorables y todo, porque tiene los roles de los personajes, tanto principales como secundarios, son roles que no son los típicos en una serie de este tipo y que los trata con una naturalidad brutal que me gustó muchísimo esos detalles. Y la segunda serie es una serie clásica de televisión española que escribí por Twitter y en el blog, que es Los desastres de la guerra, de 1983 de Mario Camus. Y que abarca el periodo de la Guerra de Independencia y para mí es lo mejor que se ha hecho sobre el tema. Es una serie histórica de 10. Genial. 2 recomendaciones además muy dispares, o sea que cada persona puede elegir lo que le parezca conveniente. Pero vamos, yo me apunto ambas. Y bueno, ya antes de entrar al 19, pero ya entrando en el ámbito histórico, quería preguntar por aquello de que si no va a ser después un poco raro, que aunque está claro que tú te dedicas al siglo XIX y te apasiona, ¿qué otra etapa de la historia sería la que más te atrae, te apasione? Porque además hace poco dijiste por Twitter que no empezaste por el siglo XIX, sino que tú tenías otros intereses cuando empezaste la carrera. A ver, a mí siempre lo que me había traído era la Edad Media. La media, ¿no? Desde pequeño jugando con los Legos medievales, las cruzadas, las películas, etc., ¿no? Y llegué a primero de carrera y me hablaron en Historia Universal de la Edad Media de precios del trigo, ovejas merinas, señoríos, y fue... Y dijiste, a lo mejor no. ¿Dónde están mis castillos, mis caballeros, mis...? Y entonces tuve ahí una ruptura emocional con la Edad Media. Te dieron la historia cotidiana de la Edad Media, te dio en la cara, ¿no? La historia cotidiana y social de la Edad Media aburrida. Porque luego en cuarto y en quinto, gracias a una profesora que es Carmen García Herrero, Carmina, y a otros profesores también, descubrí la historia cotidiana y cultural de la Edad Media, la guay, la que mola. La que te habla de
de mujeres, de parteras, de relojes del siglo XV, de la medida del tiempo, del miedo al bosque, del miedo al lobo, etc. No Ya sé que si- ya me no sé- enganché. no sé si esta Otra hoja vez a sobre... la Edad Media. Sí, sí, Pero esta hoja. ya la investigación ya iba hacia el siglo XIX. Vale, vale. Y luego, en el otro lado, ¿qué etapa, qué época, qué proceso, personaje, ni con un palo? Pues siempre he dicho que la guerra civil, la última, española, ¿Sí? porque me afecta emocionalmente. Quiero decir, mi bisabuelo sigue en una fosa común en un pueblo aquí al lado. Entonces, es un tema que no me podría acercar yo como investigador, como Vale, estudioso, por implicación emocional. Pondría demasiado de mala leche, entiendo. creo yo. Joder. No porque no me guste, sino porque me afectaría. Ya, no, cada uno tiene también sus motivos. Pues ya se abre la veda de preguntas del siglo XIX, que también era por ver otras cosas, que no tocásemos solo el siglo XIX. Y yo voy a empezar por, si no quiere empezar David o Isaac, No, no. yo empiezo por lo gordo. Yo empiezo por lo gordo. Que es lo siguiente. Voy a hacer una enumeración. A lo largo de la historia, digamos que toda la historia hay evolución, hay todo tipo de cosas, todo tipo de procesos y transformaciones económicas, sociales y políticas. Pero es verdad que el siglo XIX es muy especialista en eso, en ese tipo de cosas. Tenemos profusión del nacionalismo, desarrollo del capitalismo, desarrollo del marxismo, aparición del proletariado, revoluciones las que quieras, constitucionalismo, cambio de estructura legal con los códigos civiles, toma de control de la burguesía, revolución industrial, imperialismo porrilla, desarrollo de las bases de un montón de disciplinas como la historia, invención de un pasado nacional en todas partes. Y he dicho solo algunas cosas. Entonces, en definitiva, básicamente es una etapa movida, un siglo muy movido que sienta las bases, y yo creo que ahí está lo guay, aunque a lo mejor te destripo un poco por ahí, sienta las bases de lo que viene después, prácticamente hasta nuestros días en muchos casos. Entonces, ¿cómo le explicas a una persona que no tiene absolutamente ni idea de que el siglo XIX supone tantísimo? ¿Cómo le dices, cómo lo acercas, cómo le acerca a alguien al siglo XIX y le explicas qué conlleva? Una pregunta muy amplia, siempre una pregunta amplia primero. Pues sí, básicamente yo diría, mira a tu alrededor, enciende la tele y todo lo que veas exactamente de sistema político es invento del 19 o reinvento del 19. Los roles de género dominantes son del siglo XIX. Todo el tema que se trata además 8M. ¿Por qué tiene que haber un 8M? Pues porque alguien en el siglo XIX se inventó la diferenciación de géneros, ¿no? Y que la diferenciación, la mujer tenía que estar en el espacio privado, ¿no? Según la moral burguesa, ¿no? Y sobre todo segunda mitad. Porque tenemos un rey constitucional, siglo XIX. Porque estamos en una economía de mercado, siglo XIX. Ah, ¿es por eso? No le des más motivo a Isaac para odiarlo. Pero ¿desde qué postulado se contesta todo esto? Desde la izquierda antisistema, bueno, izquierda más, no sé, de izquierda, ¿no? La izquierda más que no acepta el libre mercado. ¿Existe eso ahora? Hombre, alguien queda. Yo creo que alguien hay. Yo creo que alguien hay. Hombre, está claro que el Pues siglo quiero decir, XIX es, pues, también surge en el siglo XIX la contestación a la propia creación del siglo XIX. ¿a la propia? Esa historia que queda. La contestación a lo que se impone en el siglo XIX también surge en el siglo XIX, Ah, aunque vale. muchas veces queda en las fosas de la Comuna de París o en los barcos que enviaban a Australia. Ostras. A mí me hace especialmente gracia con lo de que estamos hablando de la conciencia de clase y esto también empieza a nacer en el 19. Y hay que tener conciencia de clase, claro. El problema es que la conciencia de clase la tuvieron todos los burgueses. Fueron ellos los que dijeron, tenemos conciencia de lo que somos, vamos a dar un paso aquí a establecernos un poco y vamos a organizarnos. Sí, luego está la conciencia nacional, que es otro gran exitazo del siglo XIX, más vivo que nunca casi. Ese sí que 200 pegó. años después. Hay una pregunta al respecto, que ahora llegará. Entonces, por ir ahora mismo a los más iniciados, porque me consta que hay gente que nos ve que a lo mejor pues no tiene una idea o sea, no estudia historia y por tanto no tiene tanta idea del asunto. ¿Algún ensayo que recomendaría por si alguien quiere introducirse al siglo XIX que no sea muy duro? Y que no sea la biografía de Espartero.
La tengo aquí. Pues es una pregunta que me hace mucha gente y nunca sé responder Pues hay que tenerla preparada entonces. porque un libro Uno, en plan dos. divulgativo Sí, lo que más cercano coja posible. el siglo XIX y lo lance para que lo comprenda de verdad la gente, pues es que me cuesta muchísimo pensar uno que lo trate en general. Porque lo más cercano son los manuales de la carrera sobre historia de España, historia de Europa en la edad contemporánea, Tipo Paredes, con ¿no? mucho en el siglo XIX. Pero es que eso no se lo puede leer cualquiera, porque además Y los de dices, no, Hoffman, la época del liberalismo de Fontana, me dices, pero eso no es digerible. Te planteo yo ahora una pregunta. ¿Puede ser entonces que vengamos enfocando mal el siglo XIX ya desde hace mucho tiempo y queramos tratarlo de una forma, digamos, amplia, cuando lo que hay que hacer quizás es centrarse en historia política del siglo XIX o en historia concretamente en España o concretamente en Francia, o Al haya que contrario, desglosar un poco más para hacerlo un poco más digerible? Que le al hayamos contrario, dado yo creo, una unidad al siglo XIX que quizás no tenga. al contrario, yo creo que lo que falta es una síntesis accesible del largo siglo XIX en visión comparada, para dejarnos de excepcionalidades y visiones pérez-revertianas del siglo ¿Crees que XIX. crees que está por hacer, no? Yo creo que está por hacer. Me recuerda un poco a eso, a ese libro, es que no me acuerdo mismo de quién era. Tipo Breve Historia de España, no sé si era de Tusell, o me estoy equivocando. de Fusi, De Pero Fusi, por de Fusi. ejemplo, Tipo eso. Es Historia Mínima de España, de Juan Pablo Fusi. y por ejemplo, para el siglo XX, sí que hay más libros divulgativos de, por ejemplo, Julián Casanova, Europa contra Europa, Sí. que es casi los 40 primeros, bueno, casi la mitad del siglo XX, la primera mitad, en 200 páginas. Una visión con las claves. Sobre el 19 son todos estudios parcelarios y tochos. Y tocho, importante tocho. Luego hay un libro que sacó un alemán, que no diré su nombre porque sí, me resulta impronunciable, que era una historia global del siglo XIX. Pero claro, es un tocho que además es difícil de leer, yo no me lo he acabado. Vale, Pero un vale. libro que te diga el 19, pues nacionalismo, construcción de género, el desarrollo económico capitalista y contestación, un siglo XIX desde abajo, que siempre se nos olvida porque a nivel de instituto, que es por lo que yo creo que todo el mundo no entiende y además odia el siglo XIX, el siglo XIX será como la lista de los reyes godos. Será Constitución de 1812, sexenio absolutista, trienio liberal, década absolutista, Constitución, Narváez, Espartero, Constitución, Revolución, Restauración, Sagasta, Cánovas, Sagasta. Así quién Vaya, no una lo va a odiar. república. Me recuerda a los temas de oposición. A los... Los temas de oposición ya es otro Es que, horror. es que algunos encima también se parecen un poco a eso que comentas. Sí, yo me leí el tema de oposición que tiene todo el mundo sobre el siglo XIX también, sobre la construcción del Estado, y es tal cual para tirarlo por la ventana. Lo pasaste Y es que además mal, así no entiendes nada. Ya. pues ha respondido la pregunta que yo te iba a hacer, porque te iba a preguntar si precisamente el siglo XIX es lo que más se trabaja cuando llegamos a segundo de bachillerato, pues al final es lo que más se da porque no da tiempo a ver el siglo XX, cómo es que desarrollamos tanto odio hacia él y lo tenemos como... O sea, yo me he fijado que los alumnos no tienen ni idea cuando llegan a segundo de bachillerato, cuando terminan hacen su selectividad examinándose el siglo XIX, pero cuando Lo vomitan. pasa el verano ya no se acuerdan de nada del siglo XIX. Digo, entonces, Es ¿cómo normal. es posible que lo machaquemos tanto y que luego lo borremos tan fácilmente? Primero, porque está la propia prueba de acceso a la universidad de selectividad, que ya te marca mucho, te encarrila mucho lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer en ese curso de segundo de bachiller. Luego están los propios libros de texto, que están muy desfasados, generalmente, no con el siglo XIX, sino ya sabemos
con En casi general. cualquier periodo Sí. histórico, desde que se investiga algo, alguien en su atalaya, muchas veces en su atalaya universitaria, hasta que llega a un libro de texto, pues igual pasan 15 o 20 años, Hmm. por suerte. Sí, precisamente tenemos una charla, damos todos los años una charla en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia sobre los libros de texto. Y precisamente una de las cosas que comentamos es esa, que ese desfase se nota mucho y bueno, que es complicado muchas veces el uso de los libros de texto, pues hay que tener en cuenta que son una herramienta, pero que hay que Sí, claro. Mucha saber gente se usarlo. ciñe a ellos también y los alumnos. Hmm. Y luego también nos falta, a la hora de explicar el siglo XIX y algunos periodos históricos, porque en otros la historia de la vida cotidiana y tal está más metida, humanizar la historia. Es decir, meter gente de a pie a ras de suelo, Ya. menos espartero, bueno, es una forma de hablar, y más, por ejemplo, yo tengo mi personaje preferido del siglo XIX, que es con el que pensé en hacerme el Twitter inicialmente, pero dije, no lo va a conocer ni el tato, que era, por ejemplo, Melchor Luna, alias Chorizo. Este señor, que no conoce nadie, No. para mí su vida es Gangs of New York, como la película, versión maña, y mucho mejor que la propia película. Ya, Es una historia de a mí mafias me la, a liberales mí me en la ha la vendido. Zaragoza del siglo XIX. A mí me la ha vendido. A mí me la ha ¿Vale? vendido. Este Yo señor todo además New era York carnicero. Bueno, carnicero y contrabandista. Ganso Nivel. Miliciano nacional y esparterista. ¿No? Y está en todos los ajos. Está matando frailes en el 35, está en el 5 luchando contra los carlistas, está defendiendo a Espartero en el 43, está en la cárcel con moderados. ¿Y por qué esta gente de a pie se metía en estos berenjenales? Si supuestamente siempre se dice que esto de las constituciones y el liberalismo era una cosa de burgueses y el pueblo pasaba de todo. Claro, Pues un claro. carnicero de un bar de Zaragoza se mete en estos berenjenales, se va de bajazos con un hornero del barrio de al lado, que es moderado, y se pega con el carlista, que es el cojo de Cariñena. Estamos... Pero yo creo que Tenemos de tenías que todo. haberte abierto el Twitter en lugar de espartero de este señor, del chorizo. Porque, Sí. joder, tiene mucho potencial. Pero no lo hubiese Ah. conocido nadie. Espartero, Ya. aunque sea por la mención del caballo y Sí. de la frase apócrifa sobre la ciudad condal, es conocido por eso, al menos. Sí, sí, sí. Que la figura interesante no es tanto Espartero, sino Doña Jacinta, que es la duquesa de la Victoria, que está muchas veces detrás. A mí de digamos, de las reacciones populares de la gente, ahora que dices tú, cómo se metía esa gente en esos fregados en el proceso de elaboración de nuestro libro Historia Absurda de España, me llamó mucho la atención, porque es que lo desconocía por completo. Lo de las guerrillas reaccionarias, las guerrillas ultraconservadoras que surgieron a principios del siglo XIX. Y digo, es que me parece maravilloso el concepto de guerrilla y al mismo tiempo de reaccionario, que no era una guerrilla, digamos, para cambiar el sistema de forma progresista, sino al contrario, todo lo contrario. Sí, Claro, pero y había guerrilla, mucha gente de clase popular, quiero decir, que ahí sí, no era sí, tanto capitaneado por... pero la guerrilla contrarrevolucionaria no es ni siquiera un invento español. Es que en la Vendée, en la Revolución Francesa, Ostras, la tremendo, mira. contrarrevolución en todo el oeste de Francia son dinámicas muy similares, o en el caso napolitano en Italia. En la propia serie esta que os he recomendado al principio de los desastres de la guerra, cuando sale al principio José, rey de Nápoles, sale con el general Hugo, el padre de Víctor Hugo, que luego estuvo en España, luchando contra la guerrilla. Se dedicaron a combatir a la guerrilla borbónica en Nápoles, en la comienzo del siglo XIX. Es que me parece maravilloso. Dice RPM en la guerrilla del barrio de Salamanca. Pero bueno. Hemos citado ya a Espartero. O sea, a ti se te conoce mucho en redes sociales precisamente por la figura de Espartero, porque llevas el tweet de Espartero 2.0. Y hay un elemento interesante en lo que comentan, y es que evidentemente quizá, o sea, si hubieras hecho un Twitter de divulgación de un personaje que no es conocido, por muy interesante que sea, no hubiera tenido quizá, bueno, hubiera tenido cero repercusión. Y sin embargo, Espartero por lo menos sí que conocemos, aunque sea el apellido, ¿vale? Aunque no sepamos qué hizo, sí, este señor hizo algo del siglo XIX.
Entonces tenemos ahí un doble asunto, y es que muchas veces los divulgadores tenemos que recurrir a lo mejor a figuras más conocidas de la élite para intentar romper ciertos diques. Tú mismo tienes ese caso. No sé si quieres comentar algo al respecto o de Al final Espartero. utilizamos ya sea la historia positivista Sí. de los grandes personajes o de los grandes hechos como ariete Eso. para conseguir entrar y abrir todo el mundo de posibilidades más complejo y lleno de matices que es la verdadera historia. Ujú. A mí es que me doy cuenta con muchos divulgadores que a todo el mundo le pasa. Todos van haciendo referencia a personajes conocidos o quizás series de televisión, por aquello de que las series de televisión, pues evidentemente sí que son más conocidas, que sea Outlander o ese tipo de series, aunque no la he visto, pero bueno. Se hacen referencia a ese tipo de series, o a esta de Black Sails, por aquello de intentar llegar a la gente y luego ya van metiendo las pildoritas, poco a poco. Y bueno, que en fin, que hay que convivir con eso, ¿no? Hay que convivir con que la historia siguen siendo grandes nombres en el imaginario colectivo y a veces pues hay que hacer uso de eso. Entonces, ¿estás queriendo decir que todavía somos positivistas? Pero de hecho, ya lo ha dicho gente en el chat. obligado. Pero está bien, estamos siendo decimonónicos. ¿Qué es lo que te atrae? Aunque evidentemente creo que esta pregunta es muy obvia. ¿Qué te atrae de Espartero? ¿Por qué Espartero y no otra figura del siglo XIX? Para empezar, porque en cierta medida fue parte de mi tesis. Entonces, Ujú. 4 años haciendo una relación cercana. Ujú. Pero que en realidad yo no, a pesar de todo, que todo el mundo me identifica con Espartero y tal, tampoco es que salga muy bien parado en mi tesis, en realidad. Venga, Relación amor-odio de toda la Vamos a vida. sacar los trapos, venga. No es tanto como con Palafox, Sí. pero sí que, por ejemplo, yo, más que Espartero, me quise centrar en el esparterismo. Y como había tantísima gente que lo trataba como si fuera un dios. Y a punto de levantarse en el 43 media España a combatir por él contra otra media que lo quiso echar y al final lo echó, ¿no? Y dije, ¿por qué? Y yo empiezo además en el capítulo de la tesis, que luego va a salir este año publicado como libro, y se mantiene igual, con Espartero, así muy literariamente, aunque hay académicos a los que no les gusta esa forma de escribir, con Espartero a caballo, yendo a combatir en la Navidad de 1836 en el puente de Luchana para liberar Bilbao, y es el Mesías, y patatín patatán, y la arenga, y no sé qué, y el combate en la nieve y tal. Y luego lo que digo es que en la batalla de Luchana, 1836, lo que tuvo es muchísima suerte. Pero muchísima suerte. Porque cayó una ventisca de la leche y los carlistas no podían con la pólvora mojada disparar. Y entonces por eso ganó. No porque fuera... Porque la batalla de Luchana fue, una vez cruzar el puente, cargar de frente, lo más arriba. Pero En bueno, una situación normal, la lo divina hubiesen matado. providencia también. La divina providencia también participa en las batallas. Muchas veces Sí, hemos bueno. dicho que pasamos por alto que la casualidad existe y que a veces hay cosas que pasan porque sí La y la suerte. gente tiene suerte. O sea que... Y luego ¿Qué lo decíais? positivo de Espartero, más allá del gran logro histórico de Espartero, o del símbolo, o de lo que simboliza Espartero, mejor dicho, porque luego era un señor muy simple. A él se lo hubiesen dejado en Logroño, con sus vinos de La Rioja, del Marqués de Murrieta, con Jacinta, y jugando a las cartas, hubiese sido un señor muy feliz. Pero luego vino a llamar en el 54, etcétera, ¿no? Y en el 68 que si quiere hacer rey o presidente de la República, etcétera. Eso fue grandioso. Eso hubiera sido Además lo magnífico. contáis en Baldomero Triángulo. I. Es que nada más que por eso, es decir, esa ucronía o esa Baldomero primero, Baldomero Espartero primero. Es que es maravilloso. Que por cierto, en la regencia, esto lo cuenta además Schubert en la biografía, se dedicó con Jacinta a llevarse a Isabel II al circo, al parque, de paseo, como si fueran sus padres. O sea, ejercieron más de padres con Isabel II que sus padres reales, obviamente. Porque María Tampoco era Cristina, muy difícil. preocupada, nunca Hay estuvo. un porqué. Supongo que porque estaría cansado. Pero bueno, para quien no lo sepa, Espartero se le ofreció, después de expulsar a lo que estábamos comentando, Isabel II en la Revolución Gloriosa o como la llamemos, del 68, se le ofrece la corona de España.
entre otros candidatos, y dice que no. ¿Sabemos por qué dice que no? Porque estaba hasta las narices de todo. Básicamente. Tenía una edad también, ¿no? 70 y mucho. Hombre, había nacido en 1793. Vale, pues sí. Sí, Tenía ya sus tenía una edad. 70 y tantos años. Vale. Pero que él ya había hecho su papel en la historia, lo que decía. El papel de la historia su logro es asentar la revolución liberal, el Estado liberal. Con la victoria primero en los campos de batalla, el carlismo, que a pesar de que tuvo mucha suerte en Luchana, fue de los más capaces del bando isabelino. Ujú. Eso es así. Y luego lo asentó frente, al menos durante 3 años, frente a la reacción doctrinaria o moderada, conservadora. Que durante 6 años España estuvo en la vanguardia política de Europa, entre el 37 y el 43. Aunque luego Narváez... Luego ya se puso. Luego Narváez ya se encargó de rebajarlo al nivel de Francia. Vale. Hizo un corte. Pero vamos, en la regencia además, a pesar de lo que se ha dicho, siempre aparece en los libros de texto como autoritario, dictatorial. Pero es que él en realidad no hizo nada. O sea, Era simplemente literalmente popular. no hizo nada. ¿Estamos hablando Él de estaba Rajoy o qué pasa? Sí, fue muy Rajoy en realidad. Pues Rajoy En vez de puros, pues, bebía en la vino, calle pero también hay luchar por su vida. él en realidad no hacía nada. Y de hecho, hubo una coalición de prensa, que esto no sonará, de prensa moderada, contra Espartero, que llamaban a atentar contra el propio Espartero, con viñetas satíricas en plan de poner un pichón con la cabeza de Espartero y decir, poner tiro al pichón. Madre Y eso mía. se publicaba. Son Libertad bromas. de prensa. ¿Se llamaba estado de alarma? Había estado de sitio, que eso era más chungo. Pero algún atentado sí sufriría, supongo, o por lo menos estaría cerca. No llegó a sufrirlo, pero estaba planeado en el 41. El 40. Vale. En el golpe de estado del 41, que fracasa, mientras el famoso Diego de León se lanzaba a saltar el Palacio Real para secuestrar a la reina y llevársela como moneda de cambio. Tenían previsto que como este iba mucho la marcha, que saldría a caballo a dirigir a las tropas y le pegarían un tiro. Pero el gobierno, que tenía sus espías, estaban al tanto y le dijeron, por favor, no salga de casa. Y consiguieron que no saliera de casa. Hasta que ya estaba controlado el golpe. No así Julio César. Hay una cosa aquí, y ya lo has comentado, que evidentemente representa un poco lo contrario de lo que era el carlismo en aquel momento en España. Curiosamente, el carlismo ha quedado hoy en día, en redes sociales por lo menos, como un meme. Aunque Sí. sigan existiendo el pretendiente carlista, y no solo uno. Varios pretendientes carlistas. Varios Hay pretendientes. varias ramas, ¿no? Sí. ¿Por qué narices se convierte eso en un meme? Es que hay una cosa que me apasiona. Pues supongo que son por el tema de las boinas, ¿Vale? ese toque rancio, no sé, que vintage que atrae, ¿no? Sí. También Y un poco supongo que por eso. el esto de a la tercera bala vencida. No va a la tercera bala vencida. Hombre, hay quien dice, bueno, en la última guerra civil iban en alianza contrarrevolucionaria y los carlistas también ganaron. Ya, sí, cierto. Ahí sí, claro. Pero bueno, digamos que su objetivo por lo que sea no se cumplió. No, su objetivo de Dios, patria, rey. Bueno, Dios, patria, sí, rey, no. Bueno, Yo creo bastante. que no se cumplió el objetivo de ninguno, en realidad. Sí, solo el de una persona. Vale, precisamente el 19, con esas tiranteces que hay entre los liberales, los más reaccionarios, etcétera, los absurdistas, es un momento en el que, ya lo has dicho, Espartero es una de las figuras que termina por imponer pues un modelo y ya se retira. Pero hoy en día, también es el momento en el que aparece la historia como disciplina, se empieza a expandir poco a poco y se empieza a formar un pasado nacional. Esta cosa de la nación, del Estado-nación, El invento. etcétera. El gran invento. Me falta el cartel de invento. Hemos llegado a los invent. Exacto. Es que es lo que estaba esperando aquí la mitad de la gente del chat. Entonces, Hostia, que lo tiene. Digamos que la historia y otras disciplinas lo que hacen es apuntalar todas estas naciones que
que van surgiendo, que se van formando, reformando o lo que queramos decir. Y este Estado-nación, digamos que ya se va apuntando poco a poco. ¿Qué le dirías a alguien que te dice que España nació con los visigodos? ¿Qué queréis que mi hater oficial de Twitter vaya luego otra vez? No, no voy por ahí. De hecho, yo pienso muy poco en esa persona. Pero bueno, Pues ahí le está. diría. A ver, que conste que yo, a partir de estos eternos debates en bucle, Sí, de España desde los visigodos, sino desde los romanos, sí. porque los romanos Bueno, crean Hispania. de hecho, perdón. Paréntesis. El spam. Si vais a nuestro blog, hace literalmente una hora o por ahí, y la llevamos preparando unos días, o sea que no es por cosa de que vengas tú hoy, pero hemos publicado una entrada en la que hablamos de las conexiones de una historiografía nacionalista rancia que intentaba llevarse... Franquista, puedes decir franquista. No la he evitado a propósito, y he dicho rancia porque me gusta más esa palabra. Pero vamos, rancia franquista une la españolidad con los celtas. Ojo, que ni siquiera los romanos. Eso es. Voy a pasar el enlace porque la gente lo tenga y ahí lo tenéis para echarle un ojo si queréis luego. De todas formas, la pregunta se mantiene. ¿Qué le diría a ese tipo de personas? Porque deje de ser positivista y que porque aparezca Hispania no quiere decir que existiera España. ¿Vale? Volvemos a lo de antes. Y luego que le falta algo básico en la historia. Obviamente, contexto. Ujú. Eso es principio. Pero aunque no lo creáis, hay gente a la que he conseguido convencer de que eso estaba mal. Incluso que estaba mal decir que nuestra España surge con los reyes católicos. Gente conservadora. Entonces dices, bueno, existe la esperanza. Hay unicornios. Hay Hay algún unicornio por ahí, ¿no? Pero, claro, yo siempre he dicho, aunque lo he matizado mucho, que la nación española, como entendemos, el consenso básico, nace un 24 de septiembre de 1810 en la Real Isla de León, cuando las Cortes dicen que son las representantes de la soberanía de la nación española libre, que no es patrimonio de ninguna familia, y por tanto las abdicaciones de Bayona son nulas, de pleno derecho, y tiene su bautismo ese 19 de marzo de 1812 en Cádiz. Uh-huh. Eso como idea básica. Y luego ya a partir de ahí podemos discutir qué identidades había antes, porque obviamente lo que pasa en Cádiz no surge de un día para otro, es obvio, ¿no? Que no surge de un día para otro. Y que había otras identidades, había un proceso, porque la historia son procesos también, no solo hechos. Parece que está aquí descubriendo Roma, pero obviamente aquí todos lo sabemos. Y a partir de ahí, una vez estaba básica esa premisa, ir hacia atrás para ir analizando el pasado, porque el mundo de la edad moderna es muy rico, muy interesante y muy complejo, y que se solapan muchas cosas en el antiguo régimen, que no hay luego un serrucho en 1789 o 1808, Sí. que eso también lo habló. Yo estaba en la universidad en el departamento de contemporánea, bueno, moderna y contemporánea, área de contemporánea. En periodismo. Y claro, yo mientras mis 4 años de tesis tenía muchos más temas de conversación con mi compañero que hacía la tesis sobre Alonso de Aragón del siglo XVI, Ajá. que con muchos de mis compañeros que trabajaban cosas de la transición en el siglo XX. Y supone que están cronológicamente más cerca. Ya. Yo, Daniel, ahora que estamos hablando de esto, te diría que si nos podemos poner revertianos un momento. Ojo. Me acuerdo de Pérez Reverte diciendo aquello de España. Que tiene bloqueado Espartero, por cierto. ¿Pero Reverte te ha bloqueado, Espartero? Tiene bloqueado el Espartero. No sé por qué, pero lo tiene bloqueado. Algo le diría. Yo me quedé con aquello de Pérez Reverte de España lo que necesitó fueron guillotinas. Fue una revolución un poco. Y bueno, y me acuerdo de otras personas que hacen este ejercicio también, yo qué sé, Villacaña, que dice España necesitó una república federal, o que el federalismo hubiera calado un poco más, etcétera. Si te pusieras tú revertiano en este sentido, que diría España hubiera necesitado que hubiera pasado esto, que esto hubiera triunfado, que esto hubiera pasado. ¿Tú qué dirías? Déjame contestar 2 cosas antes. Una, Vale. en un congreso en Cádiz sobre el siglo XVIII y el siglo XIX, en 2015 discutí durante 1 hora con Villacañas.
Uf, En un debate Mira, muy tenso, Tremenda, ¿vale? tremenda turra, ¿eh? Dios. Sin embargo, Porque es un señor que me cae muy mal, ¿vale? tus Y trolls me te jode mucho. considerarán un defensor de Villarenes. Claro, sin embargo, te dirán que Bueno, y lo segundo es con lo de la guillotina. No tuvimos guillotina, pero no hacía falta. Aquí en España teníamos falta lo que que yo llamo la noble tradición del arrastre. del arrastre. El arrastre, que no era exclusivo de España, se hacía en otros países, pero en España se ejercitó mucho, ¿no? Por las clases populares en la primera mitad, bueno, en los 3 primeros tercios del siglo XIX, desde 1808 al cantonalismo, Ujú. que era coger a la autoridad de turno, muchas veces la tiraban por una ventana, como al general Basa en Barcelona, o en Cartagena también pasó en 1808, o en 1838 en Zaragoza, le echaban una soga al cuello y lo arrastraban como escarnio público y lo linchaban. Pues no está mal, no está mal. O al capitán general de vale, Madrid en y era un combo, ¿no? 1836. Defenestración y arrastre luego. Totalmente. Eso Era es una lo que hicieron violencia así, una lo que fuerte hicieron carga con el simbólica. chipé en Cartagena. ¿Con quién? Lo que hicieron con el chipé en Cartagena, un personaje del siglo XX. Otro día hablamos de eso tranquilamente. En Cartagena a lo mejor son un poco de arrastrar. En Cartagena se ve que se tira un poco aquello. Bueno, se tiraba todo. Pero, y volviendo la pregunta era que echó en falta del siglo XIX, que hubiese hecho Sí, si te falta, ¿no? pusiera un poco así categórico, así un poco de barra de bar y dijese, Que en hubiese España ha hecho en el siglo falta esta XIX. cosa. Pues que no hubiese existido Narváez. Me gusta esa salida, me gusta esa salida. Próxima Ese- misión del Ministerio del Tiempo, cargarse a Narváez. el gran Vale, enemigo Narváez. de Espartero, ¿no? Narváez, digamos que era, dentro de los liberales, lo más conservador. Para que la gente que no lo conozca, pues lo tenga claro. Y dominó durante muchos años la política española. Entonces, claro, también tiene mucha A ver, impronta. siendo objetivos, hay que reconocerle el asentamiento administrativo Sí, del Estado liberal. Eso es así. Pero no era un tipo con el que me iría a tomar unas cañas. es que además, hasta la pinta que tienen los cuadros, que los cuadros suelen ser muy bondadosos con las figuras, es que tiene cara de mala hostia. Voy a ver si voy a ponerlo, Sí, sí. porque siempre me ha gustado ese cuadro, pero... Eso sí, por otra parte me gusta mucho el nombre de Ramón María, no sé por qué. A ver, Porque te acuerdas de Valle Inclán. De Valle Inclán. este señor de aquí, que tiene así como cara un poco... No sé, a mí no me inspira. No me Me inspira. inspira confianza. No, no. En su pueblo tampoco lo quisieron mucho, que le montaron rebeliones ¿Él era también. de la provincia de Sí, Málaga, sí. puede ser? Es de Granada, provincia de Granada. ¿Granada? Loja. Ah, Loja. Loja es Granada, ¿verdad? Sí, Granada. Sí. Ujú. Vale. Granaíno. Ok. 1861 me parece que es la rebelión de Loja. Con republicanos y montando barricadas y Y liando la del parda. siglo XIX, ¿qué dirías que a lo mejor hay que ahondar más? Dentro del siglo XIX español, alguna cosa que tú digas, pues este proceso, este personaje o esta cosa no está del todo bien Pues lo estudiada. primero, en la historia comparada, Ujú. que se está trabajando bastante estos últimos años. Hay un libro de Manuel Santirso muy bueno que compara los regímenes políticos del 19 de España, Francia, el Reino Unido, etcétera, que está muy bien. Hay una tesis en curso sobre el ciclo revolucionario europeo 46-49, en el que está España. Está Ujú. España, a pesar de Narváez, está España. Pues eso en primer lugar, la historia comparada, para quitarnos ¿El de Santirso es sangrientos. España en la Europa liberal? El mismo, sí, Vale, 1830-1870. Pues a ver, que echarle un ojo, lo pongo por Es aquí. un poco denso porque es mucho dato y mucha tabla, pero te deja claro que es excepcionalidad ninguna. Cada país tiene sus cosas, obviamente, pero no hay una gran excepcionalidad. Ujú. Y luego, a mí un tema que creo que estaría muy bien investigar es el papel, en historia de género, el papel de las mujeres de clases populares, por ejemplo, desde el trienio liberal hasta la Revolución Gloriosa. Tanto la politización de las mujeres.
porque está estudiado como parcelariamente, están las mujeres burguesas, están en un libro de las damas del liberalismo respetable y tal, luego están las biografías de Isabel II, de Concepción Arenal, etcétera, Ujú. de Emilia Pardo Bazán. Luego están, sí, las mujeres del movimiento obrero, a partir del sexenio, etcétera, pero entre medio están las heroínas de la Guerra de Independencia, que son Agustín Aragón, Malasaña, etcétera. Hay algo trabajado para la Barcelona del Trienio, pero entre medias no hay nada, o hay muy poco. Bueno, Mariana Pineda, que volvemos a lo mismo, a la burguesía, al mito liberal. Ujú. Además le dan una vuelta y te la venden como bordadora cuando era en realidad espía. Pero yo cuando en mi tesis no pude trabajarlo y dije, joder, esto es un temazo para quien quiera. Tengo un montón de mujeres que, claro, en una guerra toman papel prioritario, regentando guardenterías. Tengo alguna que se mete a la milicia. Tengo alguna que combate a los carlistas. Digo, joder, estos son temazos. Alguien que se pudiera meter ahí. Y luego, bueno, hay un trabajo para Valladolid, me parece, sobre los motines de mujeres a mitad del 19, ¿no? Mola. Y toda la participación en movimientos antiquintas, motines antifiscales a principios de la década moderada, etcétera, que tienen un Motín papel prioritario en antifiscal. el rey, ya lo contaban Thompson para el caso inglés, etcétera. Y luego, por otro lado, esto está Miquel por aquí, la construcción de las masculinidades, que también hay un trabajo de María Sierra, Maricruz Romero, etcétera, pero es un temazo porque hay masculinidades que se construyen ahí muy, muy interesantes. Mola, mola. Sobre el tema de las mujeres, nosotros por nuestra experiencia cuando hemos dado clase en el aula senior y eso, llama mucho la atención cuando les dice a los alumnos que tenemos siempre la idea de que la historia es siempre progreso y que siempre vamos hacia adelante, siempre vamos a mejor. Y yo siempre les pongo una frase de Le Goff sobre el siglo XIX que dice: para la condición femenina en Europa no hubo peor época que el siglo XIX. Para la mujer lo peor ha sido el triunfo y la difusión de los valores burgueses. Y ahí lo dejo. Sí, en buena medida, sobre esa construcción del ángel del hogar, que tanto está luego en la primera mitad del siglo XX, sobre todo, y toman tanto regímenes como el franquista, dictatoriales, como la típica mujer de Estados Unidos de los años 50. Ujú. Eso es el discurso liberal conservador que triunfa de Ángel del Hogar en la segunda mitad del siglo XIX. Porque la primera mitad ya está, pero todavía no está para nada asentado. Hay un montón de fisuras y de brechas por las que a pesar de que se les excluye de la esfera política oficialmente, la tribuna de las Cortes de Cádiz seguía llena de, hasta que las echaron, de mujeres. Había escritoras, había intervención dando un requiebro en política. La mujer de Espartero, que era la que, digamos, tenía sus redes políticas. La condesa viuda de Esposimina, Juana de Vega, etcétera. Entonces, bueno, y luego... Es muy interesante también lo que dices, porque al final del siglo sí que a lo mejor está más asentado eso. Y por ejemplo, a mí me llama la atención el debate que hay en medios de comunicación, en periódicos, en columnas, en magazines, etcétera, en el que participa, que lo has citado hace un momento, Pardo Bazán, Emilia Pardo Bazán, precisamente reclamando la presencia de las mujeres en instituciones como la Real Academia de la Historia Española, perdón, la Real Academia Española. Y como Pardo Bazán también muchas veces intentaba, más que proponerse ella misma, defender a candidatas como por ejemplo Concepción Arenal. Entonces precisamente ahí ya sí que parece que estaban totalmente excluidas, y de hecho se llega a decir por parte de muchas personalidades de la RAE, etcétera, que las mujeres pues no, que sería desnaturalizarlas, llegan a decir en algunos casos. Entonces es interesante ese debate. Es que se supone que la mujer es delicadeza, sentimiento, esfera privada, cuidados, y el hombre es la pasión, la política, la esfera pública, la valentía demostrada con temeridad, pero a la vez racionalidad, porque tiene voto, ¿no? Ya. Entonces, bueno, Ya. esa contraposición que hacen. Dice... Que por cierto, Espartero se salía de ese rol de masculinidad, en parte. ¿Y eso? Se iba de compras a las galerías comerciales para comprarle vestidos y abanicos y joyas a Jacinta. Sí, señor.
Dice RPM37 que es que el siglo XIX, que encima coincide con el nacimiento de la historiografía, que ha pesado sobre el siglo XX, ha significado el oscurecimiento del papel de la mujer en la historia que aún seguimos arrastrando. Entonces, pues es un poco sobre lo que la reflexión que estábamos haciendo ahora. Por preguntar una cosa que me llama la atención, que además me acuerdo que hace 2 años pusimos un tweet y ya hubo alguna respuesta como muy defensiva. Hay una personalidad que a mí me llama mucha atención, que es Castelar, Emilio Castelar, porque Emilio Castelar está muy en la palestra de las personalidades del siglo XIX por muchos motivos, la presidencia durante la República, ese gran orador que ha dado pie al premio que le dieron como gran orador a Rajoy. Eso me encanta. Y de hecho hay una estatua suya que vimos hace poco en el Congreso de los Diputados, no en el edificio principal, sino en el al lado. O sea que, y en Madrid hay una gran estatua, supongo que se llamará Emilio Castelar la plaza. Sin embargo, le pregunto un poco, porque Emilio Castelar, según donde mires, pues te dicen que él era homosexual, por lo que Sí, he podido ver. he leído alguna referencia. Pero curiosamente, en su momento, sin hacer ningún tipo de indagación más allá, simplemente fue curioso que era difícil encontrar en redes sociales, más allá de en algún blog, etcétera, referencias al respecto. Era complicado. En algún ensayo sí, pero en redes sociales no. Perdón, en redes sociales, en internet. Y de hecho en Wikipedia, por supuesto, no aparece nada de su vida privada. Entonces pusimos una reflexión al respecto de que era difícil encontrar eso en Wikipedia o en otras tal. Y dijeron, bueno, pero es que no habría por qué decirlo, ¿no? Es su vida privada. Y es como, vale, pero literalmente en Wikipedia hay un apartado que nadie discute nunca que se llama vida privada. O suele estar. Entonces también, Sí. incluso en personajes como Emilio Castelar, que de hecho en la época parece ser que era bastante reconocido el asunto, no se le decía en el Congreso por aquello de la... ¿Cómo se dice eso? La cortesía parlamentaria. Pero sí que había corrillo y versos populares y tal. Pero me llama la atención que no haya nada al respecto. Entonces no sé si a lo mejor del siglo XIX tienes alguna cosa que decir con respecto a este tema. Pues enlazando con lo que decía antes, que hay tema de estudio ahí, en la construcción de masculinidades. Correcto. Vale. Además, lo que hay que decir es que... Y luego, mucha gente- también, perdón, No, sigue. ¿cómo se utilizaba esto para atacar al adversario político? Porque sabéis el mote a Martínez de la Rosa, que fue presidente Rosita la luego pastelera. Rosita la pastelera. Lo de Vale. pastelero era por que hacer un pastel era hacer como un acuerdo secreto, ¿no? Confabular, conspirar. Pero no era... era Rosita, ¿no? Esa feminización con diminutivo como Vale. ataque. Que iba a decir que hay que explicar que mucha gente se ofendió incluso por esa reflexión que hicimos, cuando en realidad si tú buscas a otro personaje, como puede ser cualquier actual, como Grande Marlaska, una de las primeras cosas que pone en Wikipedia es que es gay. Si tú buscas al presidente de la República de Irlanda, una de las primeras cosas que te va a decir es el primer presidente gay reconocido de la historia. Y dices, bueno, si está ahí Castelar, y sin embargo Castelar desaparece ese adjetivo. O sea, que no era porque nosotros dijésemos hay que hablar de esto, sino porque sí se habla hoy en día y no se habla de eso en el pasado. Pero de eso han hablado otros mejor que yo, que decir todos los vídeos que ha hecho Miquel estos días, creo que lo tratan mejor. Que lo podemos saber o no lo podemos saber, pero por plantearlo no se va a acabar el mundo, quiero decir, no. Claro, si en la historia de hecho cosas que no podemos saber, que nos planteamos, tenemos las que queramos. Si no le preguntamos a nuestros compañeros prehistoriadores o en la propia de Antigua, o sea que eso no es excusa, vaya. Y si no, el siglo XIX se inventa una explicación. Siempre queda ese recurso. Por lanzar alguna y salir un poco a lo mejor de la zona de confort, me interesa saber cómo estás de puesto en siglo XIX a nivel internacional, y con internacional me refiero a fuera de Europa, no a Europa. A ver, porque uno de mis defectos es que soy muy eurocentrista. Por eso cuando alguien me cuenta algo fuera de Europa, lo flipo tanto porque no tengo ni idea. No, hombre, hay procesos muy interesantes porque también, como es el momento de imperialismo, etcétera, hay mucha relación
de hecho, con las potencias europeas. Y claro, Japón o China, por ejemplo, son dos ejemplos bastante destacados de cómo son esas relaciones y el caso de Japón es flipante, esa apertura radical. En este caso sí es de un día para otro, aunque evidentemente hay muchos Sí, matices, sí. etcétera. Pero bueno, una apertura La revolución radical de un sí. país que estaba confinado con respecto al exterior, nunca mejor dicho. Entonces, era solo preguntarte si tenías alguna idea, pero como dice eso, tampoco te pongo en un brete. Pues más Eh, allá de las 4 generalidades que creo que sabemos todos, pero entonces con sí, China que la abren a base de guerras del opio sí, y sí. con Japón pues Metiendo metiéndose los barcos de a Japón. saco también en los Sí. 60. Pero hay algún episodio que te llame la atención, aunque no tengas ni idea, pero que digas, tío santo, esto. En Japón No, no, no. o Fuera en... de Europa. Me vale América, me vale África, me vale Asia, A ver, Oceanía. con América, por ejemplo, siempre bueno, me interesan dos cosas. Uno, el expansionismo y la construcción de Estados Unidos Ujú, ¿vale? frente a México, porque se comen la mitad de México entre el 36 y el 48. Y luego construyen una democracia. Si dicen, pastados de Cartagena en el Cantón dicen, no, la democracia de los Estados Unidos, pero que funcionaban con sufragio universal a garrotazos, ¿no? Y como tienes antiquintas y con desigualdades brutales, o sea, no eran precisamente un paraíso democrático, como podemos entender, bueno, tampoco hoy. Es decir, ¿estás hablando de Estados Unidos hoy en día? En sí, Estados Unidos vive en un permanente siglo XIX, con la gente armada, con una democracia muy sui Sí, sí, sí. generis. A mí me fascina mucho que hayamos construido el paradigma de la democracia y el liberalismo en torno a algo como Estados Unidos. No sé, me parece un Aquí poco... pongo un mapa más o menos que encontrar en un momento, seguro que habrá un error o algo, de algunas anexiones con respecto a México y la República de Texas para que la gente vea que no era un territorio pequeñito en el norte del actual México ni nada de eso, sino que hablamos de... Yo, yo cuando veo las películas del Álamo, voy con Sí. los mexicanos, voy con Santana. Juanje, te Y puedes luego, meter, por ejemplo, si puedes visualizar, métete en la página de Geacron, visualízala y pon, por ejemplo, 1830 y vas pasando de 10 en 10 años y vamos viendo cómo va comiendo. Mira, poneos por si no lo tenéis puesto. Mientras tanto, en el chat no hay muchas preguntas ahora mismo, pero que sepáis que podéis preguntar lo que queráis y se responderá si se puede responder y si no, pues no. Pero que si tenéis alguna Ahí- duda con respecto al siglo XIX, este es el momento. Vale, pongo el mapa, pero sí, desde luego es muy interesante, o sea, ese tipo de Mira, discusiones son... pon 1840 y va pasando de año en año, de uno en uno. Y ahí se ve Vale, bastante. aquí tenemos en el 30 México, aquí aparece Texas, que también mola mucho el episodio de Texas, por cierto. Dios santo, de uno en uno, sí, de uno en uno. En el 40, sí, tú ponlo, en el 40. Se va comiendo poco a poco, pero es que se mueven tratados muy amplios. En el 46 tenemos un comido de toda la zona de Texas, etcétera. Ahí Norte de Texas pasa. California, Luego el y 47 todo. por arriba, ya están rodeados. 49, caput. El Geacron está bastante curioso así para ver cosas a nivel... Y luego, en el otro extremo, me interesa, digamos, el cono sur. Para empezar, lo que hoy conocemos como Argentina, Ujú. sí que es un estado fallido durante todo el siglo XIX. Solo Fíjate tú 19. de las guerras civiles europeas. Sí. No. Y cuando consiguen hacerse más o menos algo así parecido a un estado-nación, bueno, a un estado, una concentración del poder, hacen dos cosas. Una es las campañas del infierno, que es cargarse a todos los indígenas que pueden, al sur de Buenos Aires. Y la segunda es aliarse con el Imperio del Brasil, que también es muy interesante, y con Uruguay para destrozar Paraguay, que tenía un sistema bastante avanzado en cuanto a logros de educación, de protección, Puede ser que y de sea culpa de política. los jesuitas. Ahí no estaban de por medio. Eso es en el siglo hermano del XIX, que es el XVIII. Pregunta a Pitsur si hay algo que decir de los Comanches y Estados Unidos. No sé si tú controlas el tema, pero No lo controlo, pero lo mismo que acabo de decir de los argentinos con los indígenas, pues hacen. hay un ensayo muy chulo
Publicado Conozco, está el libro que editó Despertaferro sobre ese. el tema. Y está el de Imperio Apache, que también se publicó hace poco. Voy a buscar el de Despertaferro para mostrarlo por si alguien quiere echarle un ojo, que está muy bien. Yo hay una cosa que es poco conocida de ese periodo en la relación entre América del Norte con los nativos y demás, y es Canadá, que Canadá siempre se nos olvida. Y es lo que se llamaban las escuelas residenciales de Canadá, que son una cosa que hacía el gobierno de Canadá, que era separar a los hijos de los nativos americanos de sus padres para educarlos en una educación ya occidental, para que estuviesen completamente occidentalizados. Y eso se estuvo haciendo hasta casi el final del siglo XX. De hecho, Justin Trudeau padre fue el que lo abolió, y Trudeau hijo ha sido el primero que ha hecho una declaración contra eso que había hecho Canadá durante tanto tiempo. Y sin embargo, ayer, eso ha literalmente. desaparecido de la historia. Eso no sabía yo cómo había sido el proceso en Canadá. A mí Canadá se me pierde ya en la guerra de los 7 años del siglo XVIII. Desde que dejan de hablar francés, ya no. Pero Canadá, que los tenemos siempre como los buenos, ¿no? En comparación a Estados Unidos, Nada, también hay tela. fíjate que también hicieron sus cosillas. Muestro el libro que decíamos, que ya no cita en el chat, pero por si acaso, La Tierra Llora, de Peter Cossens, por Despertaferro. Por si alguien quiere echarle un ojo. Pero, hombre, es lo que decimos siempre, que precisamente con la construcción de los nacionalismos en el siglo XIX, de las naciones, perdón, y del nacionalismo, hay sitios en los que las contradicciones de esa construcción se ven más, que son, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá o Australia o incluso Rusia, por precisamente esa expansión tan rápida en relativamente poco tiempo y muy cercano al siglo XIX, o en algunos casos en el siglo XIX. Con lo cual, incluso se hace más complicado la justificación de sus invents. Entonces, a mí me interesa mucho esa época por eso, de esos territorios, más que otros Para sucesos. eso, el otro día, me parece que fue Alberto Venegas, en Twitter hizo bueno, el otro día, igual, no me acuerdo, un hilo sobre pintura historicista rusa de finales del XIX. Que la pintura es el plasma donde se ve la construcción nacional de forma más clarividente. Uh-huh. Y los rusos, si no lo conocía, tienen una pintura historicista a finales del XIX, desde que te pintan desde Iván el Terrible hasta las guerras de Yugoslavia, y No sé si- te meten ahí como esencia de lo ruso desde lo más occidental a lo tártaro, ¿no? Como Sí. a lo eslavo. No sé si sabes Al que ortodoxo, hay una pintura ¿no? del 19 de Ilya Repin que es un follón con el nacionalismo ruso hoy en día, porque claro, forma parte un poco también del movimiento romántico, la voy a mostrar, a mí me parece, bueno, es una pintura flipante, que es esta de aquí. Vale, no sé si Lo malo de esta gente que pintan unos cuadros acojonantes, Sí, Buenísimo, sí. pero tienen una carga también vale. que no es inocente. ¿Pero la conoces esta? No sé si lo estás viendo en Twitch. No. Vale. Voy a ver si te lo... Bueno. Te lo describo, que es más fácil. Es un cuadro en el que Iván el Terrible abraza a su hijo muerto, que acaba de matarlo él, de un acceso de ira. El problema es que ese cuadro refleja un acontecimiento que está, por decirlo suavemente, muy discutido, ¿no? Que no se crea hoy en día que matase a su hijo en un acceso de ira. Sí que es verdad que su último año hubo cierta, pues se presupone que cierta degeneración en su estado mental, que no es que estuviese enfermo mental, simplemente que bueno, pues se hizo viejo y parece ser que tuvo alguna cosa. Pero eso llega al punto de que se le caricaturiza, pues eso, matando a su hijo, etc. Y en este caso, pues el problema que genera ese cuadro es principalmente entre los más exaltados nacionalistas rusos que dicen que, basándose en algo real, ¿no? Que eso no, en principio se cree que no pasó, pero han llegado a atacar el cuadro varias veces, de hecho, porque claro, ofende al nacionalismo ruso, ofende a los rusos y pone a su gran fundador como, pues eso, Como Y al mismo tiempo lo que dice Picture, por menos aquí llamaron loca a la reina. Sí, exacto. Allí lo dejaron como terrible. Mira, lo dice Rey Bamba también, lo que acabo de comentar. Perdón.
por ir volviendo a Daniel, a cosas que controle, Sí. yo no quiero que nos vayamos sin hablar de recreación histórica. Porque, te soy sincero, para mí la recreación histórica siempre ha sido como la tuna de los historiadores. Era algo que veía de lejos así como con desprecio. Poco a poco me he ido reconciliando, porque a través de compañeros de la Legio Prima, de los guerreros de Tumí, que compañeros de carrera. Depende de lo que mires. Claro. De todas formas, el concepto de la tuna de los historiadores me ha fascinado. Sí, es que bueno, me parecía un poco eso, pero ya te digo, me he ido reconciliando un poco. Pero, ¿por qué recreación histórica? O sea, ¿qué valor tiene la recreación para un divulgador? Pues, para empezar, que sea un buen divulgador, un buen historiador, y a partir de ahí pueda hacer buena recreación y utilizarla bien. Porque, obviamente, hay de todo, para qué negarlo. Yo la recreación histórica la he utilizado básicamente en dos vertientes, ¿no? Divulgadoras. La más general, que es la propia recreación, desde que además tiene su evolución, su giro, digamos, social y cotidiano, sobre todo en medieval. La he utilizado para, como ves un uniforme, un traje de época y a la gente lo que decíamos del positivismo, la atrae, ¿no? Es el foco, las luces, hola, estamos aquí. Y cuando se acercan, le engañas y le metes la turra. El momento. Y por ejemplo, en medieval sí que está mucho más extendida la vida, la recreación de lo cotidiano, de las mentalidades. Este año en Foces, que es la recreación de mi grupo insignia del siglo XIII, en un pueblo perdido de Huesca, hablamos de mujeres empoderadas en el siglo XIII, ¿no? A partir de casos de abadesas que mediaban en conflictos. Y otro año hicimos una rebelión, etcétera, ¿no? En el siglo XIX cuesta más, hay que confesarlo, porque la recreación del siglo XIX parte de un positivismo extremo, Claro, que al es final son mucho surge de como en el mundo batalla. anglosajón la recreación de batallas, generalmente de la guerra civil norteamericana o en Europa de las guerras napoleónicas. Y en España tiene el boom en el 2006, 2007, 2008, sobre todo con el bicentenario de la guerra de independencia, que es por donde entro yo, de hecho, al grupo de recreación voluntaria de Aragón, que empezaba recreando en 1808, ¿no? La unidad favorita de Palafox, además. Que luego descubres que a casi nadie en el grupo nos cae bien Palafox. Pero, y aquí en Zaragoza, ahora lo dicen Silvia Arce, la recreación de los sitios, que surgió, por cierto, la quinta edición en marzo, pero vino una epidemia, no de tifus como hace 2 siglos, sino la actual de la COVID, nos la impidió. Ha pasado. Se empezó recreando lo que era la propia guerra, ¿no? Las batallas. Pero ya hace unos años metimos en los campamentos a modo campamento museo con visitas guiadas. Que fundamentalmente estamos mi amiga Miriam y yo, que Miriam es compañera de carrera, con una tesis sobre antropología forense y arqueología andalusí, o sea, no tiene nada que ver. Un poco de promoción, y tendría que haber defendido la tesis, pero también se ha metido la pandemia de por medio. Pues hacemos las visitas guiadas y hablamos desde el rol de la mujer, más allá de Agustina Aragón, ¿no? Que Agustina Aragón es lo icónico que siempre el relato dominante del siglo XIX puso. Sí, la mujer disparó un cañón y se fue a su casa. No, pero no, hubo mucho más. Y más en Zaragoza, porque es un laboratorio excepcional. Luego explicamos que si la propia historia de Palafox, desmitificando, que si la vida del soldado raso, que si la dinámica de guerra total, que si la enfermedad, que si la alimentación, hacemos la galleta o el bizcocho típico, ¿no? Que soy el único que se lo come, por cierto. Y luego, a partir de eso, como yo hice la tesis sobre revolución liberal y guerra carlista, ya nos metimos también en Voluntarios de Aragón con esa época, ¿no? Años 30, 40 al 19. Y ahí yo, además, tengo aquí de miliciano nacional, que la milicia nacional es lo que nadie se acuerda, es lo que antes era la Guardia Civil, y a mí siempre me ha fascinado, porque era el agente revolucionario, ¿no? Y aquí tengo, no sé si lo veis en pantalla bien. Sí. Esto es un escapulario laico y revolucionario, con
la I de Isabel, el 2 de segunda y Espartero. Que para antes de 1835, si recreamos, pongo a Riego. ¿Vale? Es la cultura política popular de llevar en estampitas de los mártires o héroes de la libertad como santos, ¿no? Existían los escapularios de vírgenes, de santos, pues con la revolución de esto. Y de miliciano pobre además, me permite hablar de todo lo que se está dando natural, del esparterismo, de chorizo, de la primera huelga en Zaragoza en 1841, de los panaderos, de los mozos de panadería, mejor dicho, de las barricadas, de los carlistas echados al monte, de un montón de cosas que no son la batalla. Entonces, bueno. ¿Por qué protestaban los mozos de panadería? Porque, bueno, es un conflicto por los sueldos, que se los habían rebajado, y a los primeros que echan la culpa es a los trabajadores franceses que han venido y les han contratado los ricos horneros de la ciudad. Y van a apedrear las casas donde están los franceses. Una práctica como otro cualquiera. Al mes siguiente lo que hacen es, literalmente dice el parte de policía, se han concentrado los mozos horneros en la arboleda de Macanaz, que es al otro lado, en el lado norte del Ebro, sin ánimo de trabajar, hasta que han mandado a la milicia burguesa, porque estos eran milicianos pero pobres, a los milicios ricos, que finalmente eran a caballo, que eran los antidisturbios de la época, a detenerlos y a reprimirlos. 1841. Mola. Vale. Y luego, la otra vertiente de la recreación es en el aula. Con las prácticas del máster de educación fui de romano, fui de burgués alfonsino y los chavales fliparon. Pero acabaron descargándose de la Biblioteca Nacional Online periódicos de la FLAC, del sexenio. ¿Pero eso lo hiciste en el máster de la universidad o te refieres a que fuiste en el máster de educación? En el máster de educación, vale. Con las prácticas del máster de educación. Vale. Si no recuerdo mal, por lo menos en la UMU sí que a veces van los chicos... ¿Cómo se llama el grupo? La Legión de medieval, los guerreros de Tuzmir. Los guerreros de Tuzmir alguna vez en las clases de Marsilla han ido a reproducir. Romanos. Y luego Legión Prima, sí. Han llegado a reproducir pues cómo se hacía, cómo se escribía en la época, ese tipo de cosas, con Marsilla, que es un profesor de paleografía diplomática, etcétera. Yo, en respuesta a Marta, que ha dicho David haciendo amigos, que en realidad no odio tanto la recreación, ¿eh? A mí me criticaron en este marzo, cuando anunciamos que íbamos a hacer la quinta recreación, antes de que viniera ya el coronavirus fuerte. Hubo quienes desde la universidad dijeron que exaltábamos la guerra y que no reflejábamos bien los sitios porque no hacíamos el vómito y los cadáveres putrefactos en las calles. Hombre, si te parece, me destripo en el medio del coso de Zaragoza. A ver, eso lo cuento en la visita que hago y explico, pues, esta universidad asediada, bombardeada, una epidemia de tifus que te cagas, 300 muertos al día, para un incompetente comunitario no hacía casos a sus subordinados, etcétera. Pero obviamente lo que os costará coger media docena de cadáveres y ponerlos ahí y tirárselos al público o algo. Me imagino alguno, tiene todos sus dientes, eso no vale. De hecho, y el tema letrina y todo eso también es fácil de recrear, yo qué sé, ¿no? Pero es que luego cuando hemos recreado alguna cosa más chunga, como a un castigo a los soldados, el reglamento, o incluso alguna vez cuando en una otra recreación, cuando que fueron asaltos franceses a ciudades que no capitularon ni nada de forma pactada y hicieron de gorina, con fusilamientos, saqueos, etcétera. Cuando hemos recreado eso y hemos hecho los franceses fusilando a algún español, hay gente que se ha quejado en plan, es que estáis mostrando mucha violencia. Entonces, ¿qué quedan? Cuando mostramos un poquito de lo que era la guerra, mal, pero si no lo mostramos, mal también. Entonces, no como las películas que no muestran violencia, ¿no? Claro, ni las noticias todo. Madre mía, qué pereza. Preguntan si ha recreado la victoria de Victoria alguna vez. Estuve en el Bicentenario en 2013, en la Puebla de Arganzón y en Vitoria, en la campa de... ¿Cómo se llama? La campa. Iba de soldado josefino ahí.
Genial. Y Nieves Imágenes Dodo, que lejosas. creo que es conocida tuya, ¿puede ser? ¿Quién? Nieves Dodo, que me parece que lleva un blog de, Ah, sí, Nieves. de tejidos históricos, etcétera. Sí. Te saluda, de hecho, y dice que muchas veces le han gritado que quiere que todas sean amas de casa medievales, mientras a lo mejor estaba haciendo demostración de tintes históricos. En fin, la vida Eh, de... eh, Por de- cierto, en recreación del siglo XVII, que se nos ha metido mucha gente últimamente, pues que hay de todo, ¿no? Vamos a decirlo así, por ser, con lo de los tercios y toda la gente que lleva los tercios, que está muy bien, pero que decide más, ¿no? Y en Lerma este verano, que se recreaba la corte de Felipe III, por el de Lerma y tal, yo iba de secretario, pero Nieves iba de gitana, haciendo un Ujú. papelón y explicando esa minoría en el siglo XVII, que era la leche. Entonces, quiero decir, que hay muchas vetas para un giro social y un giro de lo cotidiano y de la cultura y la recreación, más allá de la recreación positivista, cada vez está quedando más atrás. Eso es igual que la propia historia y divulgación. Hay quien avanza hacia un lado y hay quien se queda en otro, o quien se monta su cascarón de recreo esto porque soy español, mucho español y viva España y ya, que Sí. los hay. Y he discutido con alguno en alguna recreación del siglo XVII sobre cierto, bueno, que me llamaron adoctrinado por la universidad. Bueno, eso es muy normal. A Y nosotros cada 2 por 3, ¿eh? aquí en Murcia también está, como con la peleita entre Cartagena y Murcia, a mucha gente le dicen que está adoctrinado por la UMU, por la Universidad de Murcia. Pero bueno, eso al final es bastante normal que pase. A nosotros nos Y han que llegado a decir que cuente, la Universidad Española es un soviet que nos ha adoctrinado. Sí. sí, pues Sí, parecido. sabías que no vean, macho. Hostia, tú. Ay, si la gente supiera. La gente supiera, sí. Ay, piden un poco de salseo, no sé si quieres cerrar con alguna cosa de salseo, No, y sí, si no... si fue todo público y no cuento. Un mal recreador, mal vestido además, de soldado genérico, a moda la triste de los tercios, Ajá, que se plantó a dar explicaciones sobre los cojones que tenían los tercios españoles, ajá. de la nación española, que era un ejército democrático y meritocrático, y que los holandeses hicieron un genocidio de españoles. Claro, yo me acerqué, que voy vestido además, ya digo, de escribano, de notario, no voy de civil. En plan, cuando acabo de explicar y todo, perdona, creo que has metido un poco la pata, que lo que has dicho, si te vas a explicar las cosas bien. Y me saltó con lo de adoctrinado por la universidad, etcétera, etcétera. Y fue, ¿a dónde vas? En fin. Me faltó retratar Vaya, el tema genocidio no defrauda nunca. Bueno, pues nada, yo creo que si no queda ninguna pregunta del tintero vuestra, Isaac, David. ¿No? Nada. Yo hacer apología de los afrancesados y ya Yo está. simplemente decir que esto ha sido una tregua, que a partir de ahora volvemos a las armas contra el siglo XIX. Y Que ya no te está. engañe, porque alguna vez hemos comentado el tema de que sí que es cierto que hemos llegado a odiarlo profundamente, como otras partes de la historia, pero que de hecho, precisamente a lo largo de los años, nos ha pasado a los tres, creo que ahora nos gusta Sí, mucho el sí. siglo XIX, precisamente. Jorge, que se está Pero acabando el programa, que no hace yo de falta verdad que mantener la entiendo farsa. el odio inicial que se puede tener al siglo XIX. Sí, es que Porque tremenda hostia. Pero bueno. Juan Jesús bien que será cabrón. ¿O sea, es Que, verdad? que lo hemos discutido, pero alguna vez lo grabaré. Alguna vez lo grabaré y luego pasaré el audio por Twitter. Bueno, de verdad, Daniel, muchas gracias por venir a responder, pues en fin, las preguntas, algunas más interesantes y otras más mamarrachas. Y Por cierto, por haber si no, mi venido en madre, general. no habéis preguntado por la merienda. Ay, es verdad. ¿Qué Que es? hecho por mi es? madre, No lo veo, no lo veo. buñuelos, Ah, vale. Uy, bueno. Joder, que se llaman macho. jueces. Yo me he traído una manzanita que Hostia, ya... mi abuela ha hecho paparajotes que tengo que subir ahora. Mi abuela vive justo encima de mí y me ha dicho, ahora te subes que he hecho paparajotes. Así que termino de esto y voy a por los paparajotes. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por venir. Que sepas que aquí estás, pues en fin, en tu casa.
y que sigue dando el callo por el siglo XIX, que merece la pena. Pues nada, hasta otra. Y nada, gracias a todo el mundo, gracias por vernos, gracias por estar ahí. Este domingo nos volvemos a ver, contaremos algunas cosillas y propondremos también algunas otras para otros programas. O no, depende. Nos vemos el domingo, ya veremos. Muchas gracias, hasta luego.